¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener una mini clase del tema de pancreatitis aguda enfocada para el ENARM por parte del curso de preparación para el examen nacional Medicart. Ya saben, vamos a iniciar con una serie de casos clínicos, los puntos clave, posteriormente la respuesta y un breve desarrollo del tema con esos key points que son fundamentales a tener en cuenta para una adecuada preparación, sobre todo en los temas de cirugía general para el examen nacional. Se trata de un masculino de 50 años de edad que acude a urgencias de una clínica privada por dolor abdominal en epigastrio que se irradia en hemicinturón y hacia las escápulas. Se acompaña de náusea, emesis de contenido gastrobiliar que le impide tolerar la vía oral. Le manifiesta que el cuadro inició intermitentemente hace 7 días, pero que ha ido en aumento. Previamente acudió con un médico que le prescribió antiemético y omeprazol sin mejoría. De acuerdo a la impresión diagnóstica, ¿cuál es el estudio de laboratorio de elección para evaluar la severidad en esta patología? Lipasa, inciso B, relación amilasa-lipasa, inciso C, amilasa o inciso D, proteína C reactiva. Muy bien, hay que poner atención en este tipo de casos clínicos porque habitualmente no nos están preguntando el diagnóstico. Nos hacen creer que ya con los datos clínicos, con los antecedentes del paciente, nosotros ya damos por sentado que tiene pancreatitis, ¿no? El tema es pancreatitis, entonces damos por hecho que ustedes en casa están pensando que vamos a hablar de pancreatitis. Sin embargo, la pregunta nos dice que cuál es el estudio de laboratorio de elección para evaluar la severidad en esta patología. Aquí, si desglosamos las opciones, vemos que la lipasa sería el estudio con mayor sensibilidad y especificidad. La relación amilasa y lipasa sirve, pero no para evaluar la severidad. Y la amilasa, pues de plano no tiene cabida. El estudio de elección para evaluar la severidad en esta patología, pregunta de examen nacional, es proteína C reactiva. Siguiendo con las preguntas de ENARM, ¿cuál es la causa número 1 en México de pancreatitis aguda? Inciso A, medicamentosa, inciso B, alcohólica, inciso C, biliar o inciso D, autoinmune. Esa es pregunta obligada, siempre viene en el examen nacional, en las preguntas de cirugía general, que como ya lo sabemos son solo 70, pero si preguntan cirugía general, cirugía de abdomen, es una pregunta obligada que tienen que conocer porque es muy diferente la causa número 1 de pancreatitis aguda con pancreatitis crónica. La respuesta correcta es la causa número 1 en México de pancreatitis aguda de origen biliar. Muy bien, en los temas de pancreatitis aguda entonces tenemos aquí los puntos clave, las causas más frecuentes, litiasis biliar, la segunda causa en frecuencia es alcoholismo, cambian en pancreatitis crónica, la primera va a ser alcoholismo. La causa más frecuente en las idiopáticas por microlitiasis un 10%, tenemos como complicaciones de la CPRE, se presentan alrededor del 5%, y hay algunas otras causas como de etiología infecciosa, medicamentosa, sobre todo antirretrovirales, medicamentos, carbamazepina, didanosina como antirretrovirales, parásitos traumática o por lípidos. En cuanto a la patogenia, destaca la activación de enzimas proteolíticas intrapancreáticas, destrucción de la membrana celular y edema intrapancreático. Se tienen que cumplir dos de las siguientes características para poder hacer un diagnóstico de pancreatitis. La primera es dolor característico en abdomen superior, que se los pueden poner en el caso clínico, dolor epigástrico, dolor en epigastrio que se irradia en hemicinturón, se les pueden decir que puede ser transfictivo, que el paciente puede tener vómitos incoercibles, todas son características de un caso clínico con pancreatitis. Número 2, elevación de la amilasa y la lipasa 3 veces el límite superior del laboratorio. Y número 3, hallazgos por imagen consistentes con pancreatitis aguda. Sobre todo, el estudio que más nos va a servir es la tomografía. ¿Qué nos tenemos que llevar de esta diapositiva? Que el estudio de elección inicial del laboratorio que le vamos a solicitar a un paciente con pancreatitis o con sospecha de pancreatitis va a ser la lipasa, es el de elección porque es el más sensible y es más específico e incluso persiste elevada más tiempo que la amilasa. Las alteraciones estructurales las vamos a ver a través de estudios de imagen, como ya lo mencionamos, principalmente tomografía.
Vamos a ver entonces que en cuanto al diagnóstico, signos sugestivos que nos pueden hacer, sobre todo en pancreatitis complicadas, en pancreatitis hemorrágicas, pancreatitis necróticas, vamos a encontrar estos signos que pueden ser preguntados esporádicamente en el examen nacional. Como lo vemos ahí, se presentan en menos del 3% de los casos, hay que tenerlos en cuenta, hay que estudiarlos, repasarlos en casa. Signo de Gray-Turner, que es la equimosis en caras laterales del abdomen, el signo de Collen, que son equimosis alrededor de la cicatriz umbilical, el signo de Fox, que son equimosis en la región del ligamento inguinal, y pueden ser visibles hasta las 72 horas de iniciado el cuadro, dependiendo de la severidad de la pancreatitis, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué podemos decir de la proteína C reactiva, que es el estándar de oro pronóstico de gravedad del punto de corte en la guía de práctica clínica mexicana? Son 150 miligramos por litro. El estudio de imagen inicial, si llegara a venir alguna pregunta de ese estilo, sería el ultrasonido, porque es el más económico, menos invasivo, rentable y está a la mano. El estudio de imagen de elección va a ser la tomografía, y la siguiente tabla la tenemos que aprender porque la pregunta en el nacional son los criterios de Baltasar, la escala de Baltasar por hallazgos de tomografía. Hay que tener en cuenta que la pancreatitis habitualmente con manejo médico, que es una reanimación hídrica agresiva, suele remitir a las 48 horas. Pero si esta no remitiera, dependiendo de la institución, el protocolo que tengan, se solicita una tomografía en busca de dos cosas: complicaciones locales o complicaciones sistémicas. Como complicaciones sistémicas tenemos la falla en un sistema u órgano, principalmente respiratorio, cardiovascular y renal, que lo podemos evaluar con la escala de Marshall, o la exacerbación de una patología preexistente, pacientes hipocosos, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, con patología hepática. En cuanto a las complicaciones locales, podemos presentar colecciones peripancreáticas o pseudoquistes, necrosis pancreática, peripancreática, y esta puede ser estéril o puede estar infectada. De acuerdo a la revisión de Atlanta, que salió en el 2012, les recomiendo que busquen el artículo, está libre en internet. Si no pueden descargarlo, les dejo el link debajo del video. Tenemos tres tipos de cosas que se tienen que evaluar: la severidad, las complicaciones locales y las complicaciones sistémicas. Vamos a ver que la pancreatitis sigue un curso bifásico en cuanto a mortalidad. En la primera a la segunda semana tenemos una cascada inflamatoria por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Puede haber disfunción multiorgánica. Las muertes relacionadas en estas 2 semanas iniciales pueden ser secundarias a disfunción orgánica. Y en la segunda fase, las complicaciones van a estar relacionadas más que a disfunción orgánica, se van a relacionar a sepsis. Aquí está el segundo pico de mortalidad, que suele ser por infección de tejidos, ya sean peri o pancreáticos. Para la evaluación de la severidad de la pancreatitis, valdría la pena que buscaran la escala de Marshall, que la pueden ver en pantalla, en la cual nos evalúa estos tres sistemas: cardiovascular, pulmonar y renal. El respiratorio lo podemos evaluar por el índice de Kirby, el renal por la creatinina sérica y el cardiovascular por la presión sistólica, que responde o que no responde a líquidos. Un score de 2 o más utilizando la escala de Marshall nos puede hablar de severidad. La escala de Marshall es ampliamente utilizada por su rentabilidad, porque es sencilla, porque se puede estar realizando de manera repetitiva, al igual que la escala de Apache, en la cual se puede estar realizando cada cierto tiempo. ¿Qué podemos decir acerca de las complicaciones locales? Las principales son estas: colección aguda peripancreática, el pseudoquiste pancreático, la colección aguda necrótica y la necrosis pancreática. ¿Cuándo debemos sospechar este tipo de complicaciones? Cuando después de 48 horas de iniciado el manejo médico de un paciente con pancreatitis, el dolor es persistente o es recurrente, hay elevación secundaria de enzimas pancreáticas, el paciente presenta datos de disfunción orgánica o datos de sepsis, datos que el paciente nos haga pensar que sigue con datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a las complicaciones sistémicas, tenemos que tener en cuenta dos conceptos: falla orgánica transitoria y falla orgánica persistente.
Como podemos ver en la imagen, la falla orgánica transitoria dura menos de 48 horas y la persistente más de 48 horas. Y en base a eso podemos dar una definición de severidad. La pancreatitis leve, pues vamos a ver que hay ausencia de falla orgánica, no hay complicaciones locales, no hay complicaciones sistémicas, generalmente no requieren estudio de imagen y tiene una mortalidad baja. Una moderadamente severa tiene falla orgánica transitoria, o sea, menos de 48 horas, por lo tanto no tiene falla orgánica persistente y puede resolverse sin intervención. Y la severa es una falla orgánica persistente y ojo aquí, la mortalidad asciende hasta un 36 a un 50% de los casos, se eleva la mortalidad de estos pacientes. Esta es pregunta recurrente en el examen nacional. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos? Un Apache al ingreso mayor a 8, un Ransom mayor a 3, que tenga datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero sobre todo estas dos clasificaciones. Podemos ver ahí en la imagen los criterios de Ransom para valorar la gravedad de los pacientes con pancreatitis. Se toman, recuerden que es al ingreso, y se toman unos de control a las 48 horas. Pues eso fue una pequeña clase de pancreatitis aguda. Faltaría por revisar los temas de las complicaciones locales, la colección peripancreática aguda, el pseudoquiste pancreático, la necrosis pancreática. Esas clases las vamos a ver en nuestro curso presencial. Los invitamos a que se registren. Estamos por iniciar el curso maestro de 32 semanas y posteriormente en mayo iniciamos el curso semi-intensivo martes y jueves de 4 a 8. Tendremos cupo limitado, los invitamos a que se registren en el link de abajo, pueden realizar su preregistro. Nos vemos para la próxima.